Bueno, mis hermanos, vamos a Levítico 16. ¿Y por qué Levítico 16? Porque el tema de hoy es la expiación de Cristo, la expiación limitada. Hemos estado hablando de las doctrinas de la gracia. Hemos hablado de la depravación total del hombre o la corrupción radical. Hemos hablado de la elección incondicional que Dios hace por el hombre. Viendo que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, el Señor decide escogerlos. Esto dando a entender de que no hay nada bueno en el hombre para que escoja o vaya a Cristo. Es una elección de Él. Y estamos hablando de que la depravación o la corrupción radical tiene todo que ver con la elección incondicional, es decir, van de la mano. Y de la misma manera, la elección incondicional tiene todo que ver con la expiación limitada. Puesto que Dios elige a un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados, un pueblo para sí mismo, ¿cierto? Un pueblo que lo alabara. También al elegir este pueblo, Él expía los pecados de este pueblo, Él lleva los pecados de este pueblo porque son suyos. Y hay una exclusividad en esto. Porque si ustedes se dan cuenta en las lecturas que hemos hecho, hemos hablado, por ejemplo, de la parábola del redil, de la oveja. Y siempre se habla de un grupo de ovejas. Y se pone de ejemplo el pastoreo de las ovejas. El pastoreo en el oriente es diferente al pastoreo en el occidente. En el occidente no sé si han dado cuenta, pero cuando llevan o pastorean las ovejas utilizan perros, ¿verdad? Los perros como que reúnen las ovejas y las llevan a determinada parte. Esto, claro, por guianza de su pastor. El pastor va atrás de las ovejas o a un lado y los perros le ayudan con este oficio de pastorear las ovejas. En el oriente era distinto o es distinto. Allí las ovejas escuchan un sonido familiar de su pastor y las ovejas acuden a ese sonido o a ese llamado. Y puede ir otro pastor y puede hacer un sonido, pero las ovejas no le van a obedecer, puesto que estas ovejas ya le pertenecen a un pastor. Y ellas, al escuchar ese sonido muy particular o singular, acuden al llamado. Y él las guía, va delante de ellas, guiándolas. Así es en el oriente. Y lleva su vara, lleva su callado para guiarlas. Entonces, vemos esta parábola, esta historia contada por Jesucristo, donde nos dice de que hay un grupo exclusivo de ovejas, ¿cierto? Solo unas ovejas acuden a ese llamado y Él las conoce. Y dice que nadie las arrebatará de la mano de Él, puesto que el Padre las ha entregado en las manos de Cristo. Entonces hay una exclusividad. Exclusividad es que hay un grupo. Y claro, muchos pueden decir, a veces encontramos pasajes donde dice que Cristo murió por todo el mundo, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, Cristo murió por todos. Pero es que ese mundo se está refiriendo o está hablando en manera general, no está hablando en manera literal. Porque podríamos decir, bueno, entonces Cristo expió o llevó la culpa de Judas. Judas nunca fue salvo. Entonces la expiación no era para él, no murió por Judas, puesto que Cristo jamás aceptó a Cristo. Judas jamás aceptó a Cristo. Entonces es una expiación limitada. No estamos hablando en la limitación del poder, no, Cristo tiene poder para salvar a todos, pero Él decidió que fueran algunos. Y claro, esto a muchos no les gusta, y muchas de estas doctrinas no son aceptadas y chocan con el entendimiento o con la voluntad del hombre. Pero hoy vamos a ver un poco más de esto, más exhaustivamente. La expiación de Cristo. Bueno, tenemos que hablar de qué es la expiación. La expiación es el acto de cubrir, el acto de eliminar o purificar el pecado. ¿Y cómo se hace? Y la culpa, a través de un sacrificio. Y a través de este sacrificio se restaura la relación entre el pecador y Dios. Y claro, Cristo expió nuestro pecado, es decir, llevó nuestro pecado, para que la relación del hombre y Dios fuera restaurada. Esto es el ministerio de la reconciliación, que lo leímos en 2 Corintios 5. Es decir, Cristo
por medio de su muerte vicaria, es decir, en lugar nuestro, restauró la relación de Dios, del hombre para con Dios, porque era una relación que estaba arruinada por el pecado y necesitaba ser restablecida. Este es el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la cruz. Entonces la expiación es eso. Cristo, con su muerte, ¿verdad?, cubre o elimina, purifica la culpa a través de su sacrificio. Es decir, siempre hay un tercero que lleva el sacrificio. Y esa persona que lleva el sacrificio es inocente. Y vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento habían sacrificios animales. La expiación se lograba mediante sacrificios de animales, repito, especialmente por un chivo expiatorio o por un macho cabrío, ¿cierto? Como vamos a verlo más adelante. ¿Y qué se hacía? Con esto, con el acto de rociar la sangre del animal, servía para limpiar el pecado, purificar al pecador, según el ritual. Todo esto es sombra de lo que habría de venir en Cristo, porque somos rociados con la sangre de Cristo y somos purificados, y Él expía nuestra culpa. Y claro, todos estos sacrificios eran necesarios para que el pueblo pudiera acercarse a Dios y adorarlo en reconciliación, es decir, ya de una manera reconciliada. Entonces, todos estos actos de purificación, todos estos actos de expiación con estos animales eran necesarios. Ahora, estos animales, ¿verdad?, no eran suficientes para limpiar o para llevar las culpas del pueblo. No, era una forma en que Dios le estaba enseñando al pueblo lo que había de venir, porque vendría más adelante un cordero puro, sin mancha, sin defecto, que sí expiaría la culpa de su pueblo. Todos estos sacrificios eran una manera de enseñarles lo que habría de venir más adelante en el Nuevo Testamento. Todo esto se cumpliría en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo se hacía esto? Había el arca de la alianza, ¿verdad? La que llevaban ellos, la que estaba en el templo. Y en el arca de la alianza, encima del arca de la alianza, había una tapa con dos querubines. Esto se llamaba el propiciatorio. Ahora, ¿qué significa la palabra propiciación? Significa apartar la ira, ¿cierto? Apartar la ira mediante un acto justo. Y el acto justo es el acto de Cristo. Por eso dice que Cristo es nuestra propiciación, o Cristo fue propicio para nosotros. Porque Cristo, a través de su sacrificio, ¿verdad?, apartó la ira del Padre de Dios en contra nuestra. Por eso hablamos de que Él es propicio. Él expió, propiciar, expiar, es sinónimo. Por eso se le llamaba a esa parte del arca, ¿cierto? La parte del propiciatorio se le llamaba el lugar de expiación. Allí estaba en una nube representada la presencia de Dios. Y vamos a ver que a ese lugar santísimo, ¿verdad?, solo podían entrar una vez al año el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Y se le dice así porque era donde Dios se manifestaba para el propósito de la expiación, porque allí delante de esa arca se hacía la expiación de los pecados del pueblo una vez al año. Vamos a Levítico 16:3, por favor. Levítico 16:3 dice: con esto entraron en el santuario, fíjense bien, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Es decir, él entraba con dos animales, ¿verdad? Habían dos sacrificios o dos expiaciones. Una la hacía el sumo sacerdote por sus pecados y por los pecados de los demás sacerdotes. Y la otra era por el pueblo. Y ya vamos a ver. Entonces, hay esta instrucción.
entraría Aarón en el santuario con un becerro para la expiación, de nuevo, y un carnero para el holocausto, es decir, para el sacrificio. Uno para la expiación, es decir, uno llevaría la culpa de los sacerdotes y del sumo sacerdote, y el otro sería sacrificado en forma vicaria, es decir, como si Él me representara. Por eso Cristo es nuestro representante en todo, en su muerte, en la expiación. Él es nuestro representante. Un representante es alguien que va en lugar de usted, alguien que lo está reemplazando a usted. En este momento eran ese becerro y ese macho cabrío el que estaba reemplazando al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Estaba tomando el lugar. Es decir, ese macho cabrío y ese becerro estaban haciendo o estaban tomando el lugar, ¿cierto?, a lo que ellos merecían. Porque nosotros, ¿qué merecemos? Ser sacrificados, ¿verdad? Nosotros, ¿qué merecemos? Llevar nuestras culpas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo haríamos en el infierno. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos a alguien que expíe nuestros pecados. Necesitamos a alguien que se sacrifique por nosotros, porque de lo contrario nosotros no podríamos. Por eso este ritual lo repetían año tras año y se tenía que repetir. Pero Cristo tuvo que sacrificarse una sola vez y para siempre, y su sacrificio y su sangre derramada fue suficiente. Fue suficiente. Entonces el becerro se sacrificaba primero, ¿cierto?, como sacrificio de expiación, y después, posteriormente, el carnero para holocausto. El verso 5 de Levítico 16:5 dice, hay más adelantico, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Entonces, ven, uno es para los pecados del gran sumo sacerdote y los sacerdotes, y el otro es del pueblo. Ahora, cuando Cristo, como gran sumo sacerdote, como perfecto, y ya no necesitamos más sumos sacerdotes, porque en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes que morían y tenía que haber otro y otro, en Cristo no. Cristo vive para siempre y tenemos para siempre un gran sumo sacerdote que murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados en el madero, en Él. Entonces, Él, cuando se sacrifica, Él no se sacrifica por sus pecados, como si lo hacían en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes. Estos animales eran por sus pecados y otros por los pecados del pueblo. ¿Ven la diferencia? Pero Cristo, como sumo sacerdote, Él no se sacrificó por sus pecados. Así como unos dicen, no, es que el bautismo de Cristo es igual al de nosotros. No, porque Cristo era limpio y Él no tenía pecado. De la misma manera, Él se sacrifica. Él no tenía pecado. Él se sacrifica y lleva nuestros pecados, expía nuestros pecados. ¿Ven? ¿Ven la magnificencia del acto de Cristo? Vamos entendiendo, porque es que a veces en nuestra vida se nos olvidan estas cosas y esto debe ser prioritario en nuestra vida. Dejamos de hacer ciertas cosas porque le restamos o le quitamos el lugar que se merece Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es más importante en nuestras vidas que el Evangelio? ¿Por qué ponemos otras cosas primero que Cristo, primero que las cosas de Cristo? ¿Por qué las ponemos delante? Esto es más importante que cualquier otra cosa, porque esto lo llevará a usted a la eternidad. Mientras tanto, las cosas que usted ve acá, lo terrenal, lo efímero, que lo cantamos, estas cosas se acaban. Eso por lo que usted trabaja, esa chagra por la que usted trabaja, esas cosas que hace, no sé si alguno es carpintero acá, o no sé si de pronto alguien tiene en alta estima muchas otras cosas, eso se acaba, pero Cristo y su palabra queda para siempre. Esas cosas son los tesoros que usted se llevará para el cielo, pero lo que usted haga acá para usted, para la voluntad del hombre, eso queda acá, eso se pudre, eso se corrompe, mientras que el Evangelio es para siempre, su palabra no pasará.
Entonces habían ya los machos cabríos para la expiación y para el holocausto. 2 machos cabríos. Se inmolaba o se sacrificaba un animal para exhibir la muerte vicaria, es decir, ¿qué es vicaria? En lugar de o representando a quién. Y el otro, ¿qué pasaba con el otro? Un macho se sacrificaba y el otro se enviaba al desierto. Uno de esos se enviaba al desierto para exhibir la remoción del pecado, es decir, es como si ese macho cabrío o ese chivo expiatorio se llevara lejos el pecado, eso representaba, y el otro moría por el pecado. Cristo, cuando fue muerto, cuando fue crucificado, fue llevado lejos, a un lugar lejos de la ciudad, y allí llevó nuestros pecados, y allí fue muerto y sepultado por nuestros pecados. Él se sacrificó como estos machos cabríos y se llevó lejos el pecado, y no solo de una manera literal, no solo de la manera en que fue llevado lejos de allí, de la ciudad, al monte Gólgota, no, lleva nuestros pecados lejos, es decir, quita de nosotros el pecado, lo remueve de nosotros, pero esto se hace mediante la fe, y la fe no viene de nosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe, como dice Efesios. Él pone la fe en nosotros y nosotros con esa fe creemos en Él, podemos creer en Él, creemos en estas cosas, creemos que Él llevó nuestros pecados, que Él expió nuestras culpas, que Él fue propicio para nosotros, porque estábamos en contra de Dios, estábamos enemistados con Dios. Pero en Cristo tenemos paz para con Dios. Esa es la única manera de que el hombre tenga la paz verdadera. Entonces, uno de ellos se enviaba al desierto para exhibir la remoción del pecado, un carnero junto con el carnero del sumo sacerdote. Eran llevados lejos, llevándose la culpa del pueblo. Ven cómo a través de estos actos se estaba dejando ver lo que sería Cristo. Y claro, esto es prototipo de Cristo, pero en Cristo esto es perfecto. Ese becerro, ese macho cabrío, que se llevaban una vez al año, tenían que repetirlo y tenían que repetirlo, tenían que repetirlo. Y cuando se dice que Dios pasó por alto, está diciendo de que estas cosas no eran suficientes o no fueron suficientes para que la expiación de ellos fuera efectiva. No fue suficiente. Se necesitaba a Cristo. Se necesitaba a Dios mismo pagándose a Él mismo. No había otra forma, no hay otra forma en que sus pecados puedan ser perdonados. No hay otra forma en que su culpa pueda ser removida. No hay otra forma en que usted sea salvo sino mediante la sangre de Cristo. Él expía por los suyos. Entonces este macho desaparecería, se llevaría lejos la culpa del pueblo. Y miremos en Levítico 10:10, por favor. 16:10, por favor. Sigamos en Levítico 16:10. Entonces, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel. Azazel es una figura o es algo, investigando, significa ese macho que desaparece o que lleva la culpa, ¿verdad? El verso 10 dice: lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, esa es la manera en que ellos se reconciliaban con Dios. Pero eso era una forma didáctica en la que ellos estaban aprendiendo en lo que sería Cristo más adelante. Y el verso 15, en el 16:15 también, por favor, dice: y después degollará el macho cabrío en expiación. Expiación. Entonces ya vimos lo que es expiación. Alguien que lleva el pecado de otro. Y ese macho cabrío que estaban matando ahí o degollando, ¿tenía alguna culpa? No, ¿verdad? Era un animal inocente y lo estaban degollando para llevar la culpa de otro. Y Cristo tenía, y ahora hablemos de Cristo. ¿Cristo tenía alguna culpa? Y Cristo es más que un macho cabrío. Cristo es Dios. Es 3 veces santo, creador de todo.
y Él llevó nuestras culpas. Y si vemos en cómo fueron muertos estos machos cabríos, ni se le compara, no tiene comparación en cómo fue muerto y sacrificado Cristo, porque fue humillado, fue molido a golpes. Sus huesos, dice la palabra, se descoyuntaron, es decir, se salieron de su lugar. Donde fue sacrificado allí en la cruz, tuvo mucho dolor, un dolor agonizante, un dolor que nadie podría soportar. Y no solo estamos hablando del dolor físico, estamos hablando que algo que va más allá de nuestra comprensión humana. Estamos hablando de lo espiritual, porque la ira del Padre recayó sobre Cristo. Él llevó, por eso dice, Él llevó nuestras culpas en la cruz del madero. Él llevó nuestras culpas. La ira de Dios fue sobre Él. Eso es expiación. Llevar la culpa de alguien. Y ese alguien es Cristo y Él es inocente. Fue sacrificado un inocente para que nuestras culpas fueran removidas, para que ya no tuviéramos una deuda para con el Padre. Y la expiación que Él hizo es una expiación que se limita a sus hijos, a los que en Él creen, a los que Él escogió. Por eso se habla de unas ovejas, por eso se habla de un rebaño, por eso se habla de unos. Por eso se habla en la oración sacerdotal. Vamos a San Juan 17, miremos un poco San Juan 17, por favor. Y esta mañana en el programa radial que yo les envié, que espero que ustedes escuchen y lo aprovechen, hablaba el pastor Leonel y se enlazaba perfectamente con este sermón del día de hoy. Miren lo que dice San Juan 17, 9, por favor. San Juan 17, 9, la oración sacerdotal, la gran famosa oración sacerdotal, que si ustedes se han dado cuenta, ese es el versículo, ese es el capítulo que está en nuestro letrero. Ahí está la oración sacerdotal, en nuestro letrero está allí. Dice San Juan 17, 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un grupo de personas por las cuales Cristo intercedió y por las cuales Cristo expió sus pecados. No es por todo el mundo. Claro, en algunos versos dice que Él murió por los pecados del mundo, pero se está hablando, o según el contexto, se refiere a que ya no sería el sacrificio solo de un pueblo exclusivo, sino también de los gentiles, de los demás. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué empecé hablando de la expiación en el Antiguo Testamento? Porque ustedes son juiciosos y estudian mucho. Ese pacto que Dios tenía para con el hombre, ¿ese pacto era con todo el mundo o era solo con un pueblo? Era un pacto nacional. Era un pacto exclusivo para con un pueblo. Claro, en Cristo ahora es con todo el mundo. Es decir, ya no son solo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya no es solo con Israel. Ya no son salvos solo los hijos físicos de Abraham. Son salvos los que creen en Cristo. Esos son los hijos de Abraham. Pero siempre hablamos de unos escogidos. Entonces, miren como el Señor habla en San Juan 17, que no es por todos, sino es por algunos. Entonces, por los que me diste, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he glorificado, y he sido glorificado en ellos. Entonces, de esa manera, ¿por quién murió Cristo? Por los pecados de quién pagó, a quién reconcilió con Dios. ¿Cuál fue su intención al morir? ¿Cuál fue la intención de Él? Claro, podríamos decir que Cristo murió por todos, y lo dice la Escritura. Hablamos de una expiación universal. Podríamos decir Cristo murió por los elegidos.
Esto es expiación limitada. Entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso la muerte de Cristo fue eficaz, es decir, fue efectiva para todos o solo para los que Dios eligió antes de la fundación del mundo? Y la expiación limitada no se refiere a que es un poder limitado, que se limita. No, se refiere más bien que tiene un propósito definido. La expiación de Cristo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar a los que el Padre había entregado en las manos de Cristo. San Juan 6:45, San Juan 6:44, San Juan 6:65. Dice, nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Es decir, solo los que el Padre le entregó a Cristo, solo ellos. Entonces, el poder de la expiación es infinito, es suficiente de verdad para salvar a todos, pero tiene un propósito, es eficaz solo para los elegidos, solo para los elegidos. Aquellos que fueron amados o que son amados por Dios desde la eternidad. Ahora, si nosotros empezamos a hablar de expiación limitada, eso suena como restrictivo, ¿no? Suena como brusco. Algunos hablan de la expiación definida para destacar que es un propósito claro, que ya está definido. O algunos hablan de la expiación particular porque está subrayando a quienes va dirigida. La expiación de Cristo es ilimitada en poder, es decir, no tiene límites, pero su aplicación es limitada. Es solo por los suyos. Fue diseñada, fue creada para salvar eficazmente a un grupo definidos, los creyentes. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tomemos el Salmo 1. Al final del Salmo 1 nos dice que Jehová conoce el camino de los justos. Y ese conocimiento es una relación íntima. Cuando dice que conoce el camino de los justos es porque conoce íntimamente a su pueblo. Pero luego dice, más la senda de los malos perecerá, es decir, dejará de existir, será destruida. Es decir, hay dos grupos de personas. Hay personas que creen y otras que no creen. ¿Acaso Cristo va a morir por quienes no creen y no creerán? No, Él muere por los que creen. Ese es el sacrificio que Él hace. Esa es la expiación que ya la hemos visto desde el Antiguo Testamento que Él hace. La expiación es por un pueblo, era un pacto nacional. Y claro, ahora es universal, pero sigue siendo exclusiva, es decir, sigue siendo para un pueblo elegido, porque Dios es un Dios de pactos y tiene un pacto con un pueblo, como en el Antiguo Testamento. Él cuidaba a su pueblo, a su nación, y las demás naciones, Él tenía un pueblo, y eso sigue siendo vigente. Él tiene un pueblo. Y como les decía, en San Juan 10, el buen pastor y sus ovejas, Jesús se presenta como la puerta para entrar y también se presenta como un pastor que guía a sus ovejas. Y también se nos dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen al buen pastor, saben quiénes son. Y también dice que Él da su vida por ellas, por sus ovejas, no por las de otro establo o por las de otro, ¿verdad? Por las de otro sitio, por sus ovejas, por las que son suyas, por las que le fueron encargadas. Las ovejas representan los verdaderos creyentes, no al mundo entero. Por eso habla de un grupo. Porque a los incrédulos, en el San Juan 10:26 dice, ¿qué les dice? No sois de mis ovejas. Y si se les dice que no sois de mis ovejas, es decir, no pertenecen aquí, es porque no es para ellos la salvación. Suena difícil, suena duro de entender, pero está en la Biblia. No sois de mis ovejas. Porque repite, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas hacen mi voluntad porque me siguen.
Seguir a Cristo es hacer su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que implica aquí? Estos son los que no están incluidos en el alcance de su sacrificio, los que no son sus ovejas. Ahora vamos a otro ejemplo, vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, Efesios 5, 25. En Efesios 5 está hablando de Cristo, de su iglesia. También Pablo, Juan, todos se refieren a una iglesia en particular, a un grupo de personas por las cuales Cristo murió, por las cuales Cristo expió. En Efesios 5:25 Pablo está exhortando a los esposos a amar a sus esposas, ¿verdad? Porque él dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, Cristo se entregó por un grupo de personas, por su esposa, porque si Cristo se hubiera entregado por otra, eso sería adulterio. Él se entrega por su esposa. Así como nosotros, como esposos, amamos a nuestras esposas, nuestro amor es exclusivo, ¿verdad? O es inclusivo, es decir, nosotros debemos amar a otras mujeres o solo a nuestras esposas. Y de la misma manera, las esposas solo deben amar a sus esposos o aman a otros esposos. Díganme cómo es. No, es decir, una sola esposa. Usted ama a una sola esposa y la esposa ama a un solo esposo. Cristo tiene una iglesia, claro, es invisible, está en todo el mundo, claro que sí, por eso se refiere a los de todo el mundo, porque es de todas las naciones, y hay creyentes en todas las naciones, pero esos creyentes de todas las naciones forman una iglesia, un grupo de personas por las cuales Cristo expió sus pecados, por eso se llama expiación limitada. Es decir, llevó la culpa de un grupo de personas, no de todo el mundo, no de la persona que no quiere arrepentirse, no de la persona que no quiere creer en Cristo, porque Cristo habría de morir por esa persona que no quiere seguirlo y que no quiere hacer su voluntad y que quiere hacer su voluntad propia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su iglesia. Y para que su iglesia lo siga, Él hace que le sigan, por eso Él pone la fe en ellos. Porque de lo contrario, el hombre no escogería a Cristo. Jamás, si fuera por iniciativa propia, jamás lo haría. Por eso Él escogió sus apóstoles, Él fue a ellos, Él los buscó, Él les dio el don de la fe, Él les dio el don de creer. Porque por sí mismo ninguno fue a Cristo. Nadie fue a Cristo. Él los buscó. Cristo murió por la iglesia, no por todo el mundo, por su iglesia, por sus escogidos, por sus elegidos. Su muerte tiene un propósito: santificar, purificar a quienes ama. Porque el mundo no está santificado. Cristo no murió por todo el mundo, pero sí murió por sus ovejas. Y ahí vemos ese paralelo en el matrimonio de nuevo. Si Cristo amó a todos por igual, entonces el modelo matrimonial, el modelo establecido se rompería, ¿cierto? Porque si está poniendo como ejemplo el matrimonio de un amor exclusivo hacia su esposa o hacia su esposo, entonces este modelo no tendría sentido, porque entonces todos podríamos amar a todos y tendríamos varias esposas y varios esposos. No, es algo limitado. Entonces sería como que un esposo amara y se entregara por alguien que no es su esposa. Suena raro, ¿verdad? Pero la Biblia nos está enseñando de nuevo que el esposo debe tener una sola esposa, como Cristo tiene una sola iglesia. Entonces la intención de Cristo es muy clara: morir por sus ovejas. Es algo específico, entregarse por su iglesia. Es algo que es coherente, es decir, no es incoherente, tiene coherencia, es un amor exclusivo, tiene un propósito definido, es una eficacia que es segura. Si Dios amara a todos por igual, entonces Cristo murió por todos. Esto es expiación universal. Pero si Dios nos ama con un amor particular, como el esposo hacia la esposa, entonces Cristo murió por sus elegidos. Vamos a ver algunos textos. Vamos a Amós 3:2, por favor. Amós 3:2.
Amós 3:2 dice, miren lo que dice Amós 3:2, hablando de Israel. Dice, Dios conoció solo a Israel entre todas las familias del mundo. Solo a Israel. Está hablando del Antiguo Testamento. Pero si nos vamos a Romanos 8:29 dice, a los que conoció, predestinó, ¿verdad? Para que fuesen hechos a la imagen de Cristo y Cristo fuera el primogénito. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Un amor exclusivo por los suyos en el Nuevo Testamento. Y ahí mismo en Romanos 9:13 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Exclusivo, expiación limitada. Amados de Dios se refiere solo a los santos. Es un amor que es dirigido a los creyentes, a los creyentes. Y muchos dicen, no, Dios es amor, Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Así tal cual somos. No, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y si Dios nos ama, cambiamos, nuestra vida cambia, nuestra mente cambia, las experiencias que vivimos día tras día cambian, todo cambia. Es decir, el amor de Dios, si usted dice ser amado por Dios, usted tiene que vivirlo en su vida. Es decir, debe haber un cambio por alguien que ha sido expiado por Cristo. Dios elige soberanamente a un grupo definido y muere por ellos. Claro, en Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado su vida por ellos, pero está hablando de personas de todas las naciones, repito, no cada individuo. Claro, Jesús vino a salvar a los que el Padre le dio. Dios nos amó y envió a su Hijo por nuestros pecados, los hijos de Dios. Cristo murió por nosotros, los justificados, los santos. Dios ya dio lo más grande a su Hijo. También dará todos los demás, porque dice que si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo demás? Él nos dará todo lo demás. La expiación limitada asegura que todo lo bueno será dado a los elegidos de Dios. ¿Y qué hace usted con estas cosas? ¿Qué hace usted sabiendo que usted es un hijo de Dios y que Dios ha dado todo a su mismo Hijo, que ha expiado sus pecados, sus culpas? ¿Qué hace usted con estas verdades? ¿Cómo transforma su vida? ¿Cristo está en primer lugar o hay otras cosas que están en primer lugar? Es una pregunta para todos nosotros. Esto más bien debería ser motivo de gratitud por ese amor que nos ha dado el Padre, por ese sacrificio del Hijo. La expiación limitada se basa en la elección incondicional, ya lo hemos leído. El amor del Padre y la muerte del Hijo están dirigidos a las mismas personas que está dirigida a la elección incondicional. Esto es coherente. Entonces, ¿por quién murió Cristo? La muerte de Cristo, según esto, dice que murió en lugar de los pecadores, porque nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Y a través de la muerte, el Padre es glorificado. Él aplacó la ira de Dios, fue propicio para nuestros pecados. Y Él eliminó la enemistad con Dios. Estábamos enemistados, ¿verdad? Es decir, éramos enemigos de Dios. Entonces, si Cristo realmente nos redimió, fue propicio, que ya lo hemos visto, nos reconcilió, se sacrificó, todos estos términos los hemos visto. Entonces no fue por todos, porque no todos se salvan. Hay dos tipos de personas, los incrédulos, ¿verdad? Y los crédulos, los que creen. Porque entonces hablaríamos que Judas y Esaú son redimidos, pero no son redimidos, no fueron reconciliados. Entonces Cristo no murió por ellos. La expiación de Cristo es real, es eficaz, es particular, es ilimitada en poder, pero limitada en el alcance, porque Él quiso así.
Cristo murió por sus elegidos, no por todos. Como todas las doctrinas de la gracia, esta también nos llena de gratitud, debería llenarnos de gratitud y de alta estima por nuestro Salvador y por su obra. Porque cuando usted sabe el amor de Dios para con usted, es como cuando usted sabe el amor de su mamá o de su papá por usted. Y yo les pregunto, ¿ustedes cómo responden ante el amor o cómo respondieron cuando eran jóvenes ante el amor de sus padres? ¿Cómo responden ante esto? Obedeciendo, obedeciendo. Entonces todas estas doctrinas deberían llenarnos a nosotros de motivos para obedecer su palabra y para ponerlo a Él en primer lugar. Entonces la gratitud que sentimos hacia nuestro Salvador debería verse reflejada o debería verse traducida en obediencia. No hay mejor forma de responder a la expiación y redención de nuestros pecados. No hay mejor forma de responder ante el Evangelio que con obediencia en nuestras vidas. Esto muestra el amor que decimos sentir por nuestro Salvador, porque amar a alguien no es solo decirlo, es vivirlo. La expiación soberana de Dios no es motivo para ser jueces y juzgar a Dios diciendo que Él es injusto, porque ¿por qué moriría solo por unos? O decir que es incomprensible, porque cuando el hombre no entiende algo, tiende a acomodarlo a su entendimiento. Cuando el hombre no puede entender algo, dice, no, esto no es así, es como yo digo. Pero estas verdades de las cuales hemos estado hablando, estas doctrinas de la gracia, las cuales se encuentran en la Biblia, no me las estoy inventando, deberían recordarnos cuál es nuestro lugar. ¿Y cuál es nuestro lugar? Que nosotros somos criaturas y que Dios es el creador. Es el que sabe todas las cosas. Él conoce, Él sabe y Él posee una sabiduría muy por encima de la nuestra. Esto es motivo más que suficiente para que este amor de Dios que fue demostrado en la cruz, que es palpable, que no es una invención, que no es tan solo un sentimiento, no, ese amor de Dios fue demostrado en la crucifixión de Cristo, un hecho que está en la historia de la humanidad, que fue documentado aún por personas que ni siquiera eran cristianas, es decir, fue real. Esto es motivo para que nosotros haya una transformación en nuestras vidas. Y si esto de verdad es así, y creemos que hemos sido elegidos, que hemos sido espiados, que nuestras culpas han sido espiadas, que ha sido espiado nuestro pecado, que la vieja o la antigua manera de vivir, de comportarnos, debe quedar atrás. Es un cuento ya del olvido, porque en Cristo todas las cosas y hábitos son nuevos, pues hemos sido hechos nuevas criaturas, pues debería verse en nuestra vida. Cristo debería ser lo primero. Cristo murió por sus hijos. Cristo dio su sangre por nosotros. Y esto no fue poco. No es para tenerlo en poca estima. No, es para ponerlo en alta estima. Debe ser nuestra prioridad. Cada vez que estudiamos estas cosas, cada vez que estudiamos el Evangelio, es para que nosotros lo tengamos en la mente y sea razón suficiente, motivo suficiente para que nuestras vidas cambien. Entonces, esto es un llamado para que nuestras vidas sean unas vidas llenas de santidad, de arrepentimiento, llenas de adoración en comunidad. Esto debería aplicarse a nuestras vidas, uno, a vivir con gratitud por el sacrificio de Cristo. Dos, a practicar también el perdón con otros, porque así como fuimos perdonados, nosotros también debemos perdonar, perdón. Esto debe llenarnos de un impulso a buscar la santidad personal y comunitaria y también celebrar la comunión con Dios y con los hermanos, sabiendo que el velo fue rasgado. Y así, como el día de hoy,
vamos a celebrar la Santa Cena, todos nuestros días deberían ser días de celebración, en el sentido de que sabemos estas verdades, pero debemos estudiarlas en nuestra casa, en nuestro interior, en la interioridad de nuestros muros. Porque si no, olvidamos, el ser humano olvida todas estas cosas, olvida el Evangelio. ¿Y por qué sabemos esto? Porque ante pruebas o dificultades se nos olvidan todas estas cosas y de pronto renegamos en contra de Dios. Pero esto es un llamado. Estas doctrinas de la gracia nos hacen un llamado a nosotros, a que si decimos realmente que Cristo nos ha llamado de los muertos, que Cristo nos ha elegido, que Cristo ha expiado nuestras culpas, si de verdad hemos sido perdonados, nuestra vida tiene que cambiar. Por último, vamos a Levítico 16:31 para terminar. Levítico 16:31. Vamos a acabar prácticamente donde empezamos. Levítico 16:31 dice, hablando del día de la expiación, ¿verdad? Hablando de este ritual, llamémoslo así, que se establecería el día de la expiación, dice, os será día de reposo, ¿verdad? Día de descanso solemne, es algo muy importante, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. La expiación de Cristo es perpetua, es para siempre, y debemos reposar sobre esto. Debemos tener descanso sobre estas cosas, sobre esta verdad. Debemos humillarnos ante Él, sabiendo que Él pagó por nosotros, que Él expió nuestros pecados. Esto es razón más que suficiente para que nosotros humillemos nuestras almas y descansemos sobre esta verdad, sabiendo que Cristo pagó, sabiendo que Cristo expió nuestras culpas en la cruz del madero, viviendo una vida que nosotros no podíamos vivir y muriendo por nuestros pecados y por nuestras faltas. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre